Bueno, empiezo por agradecerles muy especialmente en mi nombre y en el de Dignidad y en el de la Coalición de la Esperanza la amabilidad de invitarme a este evento al que le concedo mucha importancia, a esta cumbre del pueblo, a esta cumbre nacional del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, porque yo veo aquí un esfuerzo de unidad y eso es muy importante. Entonces empiezo diciéndoles esto a usted y a ustedes y a todos los colombianos. Hay que hacer esfuerzos por unir los esfuerzos. El día en que el pueblo afro logre unificar propósitos con toda la fuerza que se derivaría de esa unidad, ustedes van a lograr cosas muy, pero muy importantes. Yo suelo poner el ejemplo de FECODE, que es probablemente el mejor ejemplo de unidad que hay en Colombia. Ese gran poder de FECODE tiene que ver con que en un proceso largo, pero lo lograron, se unificaron los educadores de todo el país, por lo menos de ese sector de la básica y la media. La otra parte que les quiero mencionar es esto, que es bien importante. Ustedes sufren por su condición de afro de mil maneras, porque este es un país racista, machista, un país que segrega con toda facilidad, que utiliza las diferencias que son naturales para maltratar especialmente a algunos sectores. Pero también quiero recordarles esto, también sufren mucho por pobres o por clases medias. O sea, se juntan los dos sufrimientos, y enfatizo este segundo sufrimiento, del que tiene que ver con ser pobres o clases medias, porque es que resulta que el país, el resto del país, quienes tienen otros colores de piel, están sufriendo lo indecible también por pobres, por desempleados, por falta de acceso a la educación, a la salud, por la falta de oportunidades. No es cierto que ustedes sean los únicos que sufren en Colombia. Aquí en Bogotá yo me muevo a 3 cuadras de la Casa de Nariño y esas son comunidades en donde, digamos, podríamos llamar entre comillas blancos, y sin embargo los problemas de pobreza son absolutamente escandalosos. Entonces les hago esa reflexión. Ustedes tienen 2 líos que resolver. Uno es el lío antidiscriminación, que es brutal contra ustedes como contra las mujeres y contra otros sectores, los indígenas, pero el otro problema que tenemos que resolver para todos los colombianos es cómo desarrollar nuestra economía y nuestras relaciones sociales para que mejoren las condiciones de todo el mundo. No es lo mismo ser afro acomodado que ser afropobre. Eso es una reflexión que les quiero dejar planteada. Entonces, por eso tenemos que luchar en todos los sentidos, que es la apuesta de Dignidad y de la Coalición de la Esperanza. Nosotros tenemos una concepción democrática en todo lo que tiene que ver con oponernos a cualquier forma de discriminación. Rechazamos discriminación contra mujeres, contra afros, contra indígenas, contra niños y ancianos a los que maltratan de mil maneras, contra las comunidades indígenas. Pero al mismo tiempo luchamos por el progreso de toda la nación colombiana, pertenezcan o no pertenezcan a estos sectores particularmente maltratados, porque entre otras cosas, y esto se puede demostrar de mil maneras, que si no hay un progreso en el desarrollo económico y social, empleo, desarrollo científico, agro, ciencia, industria, etcétera, no es posible resolver ninguno de los problemas nacionales. Suelo hacer esta reflexión, que es probable que aplique también para las comunidades afro. La lucha de las mujeres por su emancipación en contra del machismo se va a fortalecer mucho cuando empiezan a vincularse al trabajo. Ese es el origen de los grandes avances que se han logrado en los últimos años, en ese caso de las mujeres. Y yo creo que en el caso de ustedes es semejante. Entonces, enfatizo esta idea. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy proponiendo? Que tenemos que luchar en 2 sentidos para atender casos como estos y bueno, los casos de todos los colombianos. Tenemos que modificar el modelo económico y social. Pongo un ejemplo que es el más fácil de visualizar. Si yo soy afro, o soy indígena, o soy de cualquier color de la piel, o cualquier origen étnico, soy hombre o soy mujer, y si estoy en el campo, lo que me está matando es que tiene una política de importar, de traer del exterior, además de otros problemas, de traer del exterior los alimentos que podríamos producir. O sea, que si no logramos esa lucha y no avanzamos en esa lucha, inclusive entonces la tierra para qué si no se puede emplear productivamente. Entonces pongo este tema como un tema bien importante, o sea, la necesidad de cambiar un modelo económico profundamente reaccionario por donde uno lo mire, empezando por todas las relaciones económicas y sociales, un modelo económico que nos ha arrebatado la soberanía nacional, que nos somete a puntos de vista de las grandes potencias que son contrarios al progreso del país. El otro tema es el tema que ya tiene que ver con el racismo o con el machismo. Entonces, claro, ustedes sufren porque les cobran el color de su piel.
color de su piel que se utilizó durante muchísimo tiempo y todavía ahora, en cierto sentido, para justificar la brutal explotación que le hicieron al pueblo africano los esclavistas. Entonces, claro, el truco era perfecto. No es que si es negro no tiene ni alma, como decían también en algún momento los indígenas, y entonces exprímalo y explótelo hasta reventarlo, porque es que ese color de la piel lo tiene que pagar de alguna manera. Todo esto viene vinculado. Ahora, por las luchas sociales de las que he mencionado, los avances de ustedes son inmensos. Yo estoy casi convencido que frente a la ley es probable que ya tengan todo conquistado o falte alguna cosa por conquistar, pero los cambios de los últimos 50 o 100 años son enormes. Y sin embargo, ojo con esto, la discriminación sigue ahí, el maltrato sigue ahí, a ustedes les cobran carísimo, hasta los asesinan, como sucede con las mujeres, a ellas por mujeres y a ustedes por el color de la piel. ¿Cuál es el lío? Si ya se igualaron ante la ley, por sus luchas, porque tampoco nadie les regaló nada, ¿cómo entender que los sigan maltratando de tantas maneras? Hay mil historias al respecto, y esto tiene que ver con un fenómeno, es esto. En estos asuntos que tienen que ver con la cultura, la educación, el conocimiento, las relaciones sociales, los cambios suelen ir retrasados frente a las leyes, van más atrás que las leyes. Entonces aquí las leyes dicen, no, todos somos iguales, pero vaya y mire a ver si es verdad. Entonces aquí tenemos que hacer una gran campaña. Yo estoy librando esa batalla y en mi gobierno serán 4 años enteros de una inmensa campaña antidiscriminación, antiviolencia de todos los tipos contra aquellos sectores que, como ustedes, sufren los rigores de una cultura machista y de una cultura racista, que inclusive se caen en errores de racismo y de machismo hasta sin darse cuenta. Por ejemplo, todo ese humor machista y racista, mucha gente, inclusive de lógicas democráticas, la expresa sin darse cuenta del daño que están haciendo. Entonces, en mi gobierno, y termino con esto, y es una propuesta que le hago a todo Colombia, debemos unirnos para que sean 4 años. La televisión, la radio, poesías, afiches, publicidad de todos los tipos, foros, debates, el Ministerio de Educación, todo Colombia metido en la idea de que cualquier forma de discriminación y violencia por las diferencias naturales, porque estamos hablando de diferencias naturales, contra los LGBTI también, debe erradicarse y debemos hacer una gran campaña de educación. Espero hacer una cosa tan fuerte en este sentido que el próximo gobierno que llegue esté obligado a hacerlo. Esto nunca ha sucedido en Colombia, porque entre otras cosas, las fuerzas que nos han gobernado, además de todos sus otros defectos de todos los tipos, son racistas, son machistas, etcétera, etcétera, como bien lo sabemos. Unámonos todos en esta idea, afros y no afros, indígenas y no indígenas, mujeres y no mujeres, todos unámonos en la idea de que hay que hacer una revolución en nuestro pensamiento, en nuestra cultura, además de las transformaciones materiales, concretas, económicas y sociales que también tenemos que alcanzar.